Hola, buenas. Lo primero, un saludo a todos. Presentarme, sobre todo quién soy yo para el que no me conozca. Mi nombre es Jordi Bru, soy fotógrafo y me dedico a hacer fotografías en recreaciones históricas y con con esas fotografías, esas instantáneas, lo que realizo son fotomontajes, ¿no? Fotomontajes de la historia de España. Eh, yo tengo dos maneras de trabajar, ¿no? Por eso voy a recreaciones históricas. Eh, y es que una de las maneras es tomar instantáneas en fotografías instantáneas de lo que ocurre dentro de la recreación histórica, ¿no? Y con ese tipo de fotografías, esas instantáneas, lo que hago es hacer el fotomontaje. Y otra manera de trabajar mis fotomontajes es crear una sesión de fotos con recreadores y hacerles posar, ¿no? De alguna manera, para lo que me interese reflejar en ese momento, el hecho histórico que me interese, ¿no? Eh, si queréis, os puedo enseñar alguna de las tipos de fotografías que hago, ¿no? Eh, Por ejemplo, esto es parte de una exposición que está itinerante ahora por toda España. Ha empezado en Madrid, en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Estuvo 2 meses allí, después ha estado en Sevilla y de Sevilla ha pasado a La Coruña, luego va a ir a Valencia y luego a Burgos. Es una exposición itinerante de los últimos 500 años de las imágenes o de los hitos históricos que han ocurrido en la historia de España, ¿no? Esta primera fotografía es de la conquista de México con Hernán Cortés sus huestes castellanas, ¿no? Y acompañados de sus aliados tlaxcaltecas, ¿no? En este caso. Bueno, este es un caso típico de una de las fotos en las que les hago posar, ¿no? A los soldados y a los personajes que aparecen en las imágenes. Aquí hay una mezcla de fotografías diferentes. Eh, este soldado de aquí, por ejemplo, que está en primer plano, castellano, está hecha una recreación sobre los comuneros en Soria. Hay soldados que son mexicanos, que los hice en México, en una recreación hace ya 2 años. Los soldados tlaxcaltecas lo mismo, son mexicanos, una recreación, la primera recreación que se ha hecho en México, ¿no? Sobre la conquista de México. Hay soldados también que hice en un pueblecito que se llama Ollería, en Valencia. Y luego una de las características de mis fotos es que no me permito a mí mismo tomar ninguna foto que no sea realizada por mí, ¿no? No me permito coger fotos de internet ni archivos de otro, con lo cual el volcán Popocatépetl que sale detrás, pues claro, me fui a México a realizarlo, ¿no? Y el paisaje que se ve detrás es el paisaje mexicano de la zona que está entre el Popocatépetl y la Mujer Dormida, que es otro volcán, ¿no? Este se llama, es el Paso de Cortés, es que por aquí pasaron las tropas de Hernán Cortés con sus aliados, ¿no? Bueno, pues este es el tipo de trabajo que hago, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, esta otra foto, esta ya es diferente, ¿no? Estas fotos sí que son recreadores, en este caso en Almería, en un pueblecito que se llama Padules, una recreación que se hace cada año y a la que voy encantado, ¿no? Es una recreación sobre la paz de las Alpujarras en 1570 y aquí sí que hago fotos instantáneas y les hago, y con las instantáneas, pues personaje por personaje voy creando la imagen final, ¿no? Esta otra también, esta, por ejemplo, está hecha en Holanda. Esta es una foto también de la que ocurre dentro de la batalla, ¿no? Pero también esta foto son como 4 o 5 planos diferentes fusionados en una imagen, ¿no? Para mí el tema de la recreación es importantísimo porque yo utilizo los recreadores para crear mis fotocomposiciones. Eh, un pintor de batallas, todos tenemos en mente quién, ¿no? Pues lo que hacen es imaginarse, ¿no? Documentarse, por supuesto,
pero después recrear el mismo con óleo, pues cómo es cada personaje, con la luz, la composición, ¿no? Yo hago exactamente lo mismo, pero con fotografía. Eh, una de las cosas en la que un pintor y yo, por ejemplo, que soy fotógrafo, nos parecemos es el tema más complejo de todo esto, que es la composición, ¿no? El crear una escena que funcione, que explique y que tenga un trasfondo detrás, ¿no? Una historia que los personajes, conforme vas viendo los personajes, ellos mismos te cuentan una historia, ¿no? En eso, un pintor y yo nos enfrentamos al mismo problema, ¿no? Que es un lienzo en blanco o una pantalla en blanco del ordenador. Yo tengo miles de archivos de cuando voy a una recreación y ahí tengo que ir escogiendo los personajes que más me interesen, que coincidan las luces, que coincidan cómo incide la luz en cada personaje, eso es importantísimo, ¿no? Pero sobre todo que la imagen funcione como tal, ¿no? Eh, Esta, por ejemplo, también está hecha en Holanda, en una recreación que es sobre la guerra de Flandes, en 1570, ¿no? En Groll, en un pueblecito de Holanda que se llama Groll. Se hace cada 2 años y ahí es una de las recreaciones más importantes que se hace a nivel mundial. Nos juntamos unos 2.700 recreadores allí y son 3 días de batalla, ¿no? Las batallas pues, suelen durar 2 horas y ahí, claro, me tengo que meter en el escenario para poder realizar estas imágenes, ¿no? Por eso os digo que lo importante del recreador, ¿no? En mis imágenes. Yo sin los recreadores no podría hacer absolutamente nada. Eh, Ahora ya me van conociendo. Al principio, cuando empecé, hace 10 años, empecé a hacer este tipo de imágenes y, y, y al principio costaba bastante, ¿no? Que te dejasen hacer fotos, que pudieses meterte dentro de la escena. Para ello me di cuenta que yo tenía que ser un recreador más, ¿no? Tenía que vestirme de la época que tocase. Si es la época de los tercios, finales del 16, pues me tengo que vestir de la época. Si hago guerras carlistas, pues me tengo que vestir de carlista o de liberal. En guerra civil exactamente igual. A la mañana hago de republicano y a la tarde hago de sublevado o nacional, ¿no? Y bueno, y ese es mi trabajo, meterme, intentar pasar lo más desapercibido posible y luego una de las características de mis imágenes es que pretendo que sean inmersivas, ¿no? Como esta, ¿no? Y a mí me gusta trabajar mucho con el angular y muy poquito con el teleobjetivo, ¿no? Porque el angular hace que te metas al espectador, que se meta muy dentro de la acción. Y, y os enseño alguna imagen más. Por ejemplo, esta es una de las primeras fotos que hice al principio, ¿no? Esta es del 2015 y, y esta está hecha en Madrid, ¿no? De una recreación del 2 de mayo, del levantamiento del 2 de mayo, y precisamente la recreación se hizo delante del Palacio Real, ¿no? Y esta es la escena que yo he creado, ¿no? Eh, a veces la gente ve estas imágenes, y sobre todo los recreadores que participan, y piensan claro, igual puede ser un poco falseado, ¿no? De hecho, es muy falseado. Esto es lo que yo coloco los personajes que a mí me interesa en cada momento, ¿no? Es muy difícil que esto ocurra en una recreación en un instante, ¿no? Aunque a veces son muy espectaculares, las recreaciones, esto es muy difícil que ocurra, ¿no? Que estén la caballería justo atacando a la vez, con los recreadores tan cerca. Pero bueno, yo procuro que los recreadores se sientan identificados, ¿no? con lo que están viendo al final. Una de las cosas que sí que yo tengo que decir es que claro, yo llevo 30 años de fotógrafo como profesional y esto hace 30 años, cuando yo empezaba a trabajar en analógico, claro, esto era imposible de realizar, ¿no? No existía Photoshop, o si existía, era muy arcaico y era muy difícil, ¿no? Hacer estas cosas con Photoshop. Y,
y sobre todo con analógico, porque lo primero que tenías que hacer es escanear todas las imágenes y luego volcarlas al programa y poder trabajar, ¿no? Esto con las nuevas tecnologías se puede hacer mucho más fácil, sobre todo a la hora de empezar a trabajar en formato digital, que te permite pues, tener unos archivos mucho más amplios, no tener que escanearlos, sino que ya tener ya la salida del archivo ya en digital, ¿no? Y esto nos permite, este tipo de fotografías se puede hacer a partir de las nuevas tecnologías, las nuevas que, bueno, que ya son ya un poco, ya llevan tiempo, ¿no? Pero las nuevas tecnologías para mí son fundamentales, ¿no? Eh, por lo que digo. Luego, hay una manera también, la manera de cortar las figuras. Antes era imposible recortar las imágenes en analógico, recortarlas, hacer un collage, ¿no? Pero que había que recortarlas pues manualmente. Y ahora se recortan digitalmente, unificas colores, unificas texturas, todo este tipo de cosas se pueden hacer ahora mucho más fácil. Eh, para mí, claro, en 30 años, llevo 10 años haciendo esto. Imprescindible las nuevas tecnologías, como os decía. En muchos casos, bueno, en casi todos los casos, los personajes están fotografiados uno por uno. Claro, te puedes imaginar que hacer estos personajes uno a uno para luego recortarlos sin Photoshop, esto es imposible. Luego los cielos también van recortados. Tengo archivos de cielos, de diferentes tipos de cielos, de diferentes tipos de paisajes, porque estos personajes, por ejemplo, de la Guerra de Cuba, no los fotografié ahí, en este río, ¿no? Están fotografiados en otro espacio, pero que luego los insertas ahí de alguna manera. El poder hacer los brillos, los reflejos en el agua, esto es imposible si no tienes la capacidad de un ordenador, ¿no? A la hora de hacer esto. Lo que no cambia, por supuesto, es la ropa de los recreadores. Yo necesito recreadores que sean buenos, eh, que estén documentados, ¿no? Que lleven el fusil que tienen que llevar, que llevan la ropa que tienen que llevar, ¿no? Las trinchas Mills en esta foto, por ejemplo, de la Guerra del Rif, de la Legión, ¿no? Esta es la Legión Fundacional. Ese tipo de trinchas que llevan los soldados, de correajes, son imprescindibles a la hora de hacer esta foto, porque luego es muy complicado poder poner los correajes auténticos o fidedignos, ¿no? En este caso, la documentación, bueno, en este caso y en casi todos, la documentación es imprescindible, ¿no? Lo mismo que hace un pintor, hay que documentarse. Hay más trabajo casi de documentación que de realizar la sesión de fotos o de hacer el retoque digital al final. Y un ejemplo es esta foto que os voy a enseñar ahora, que es la carga del regimiento Alcántara, ¿no? En las cargas del río Iván. Esta foto en concreto me tomó 2 años para poder hacerla. 2 años porque yo necesitaba la silla de montar original, eh, estas polainas de cuero que aparecen en primer plano, las tuve que conseguir, fue muy complicado. Las bolsas estas que llevan para el forraje los caballos, eso es muy identificativo de la época, de la silla de montar de la época. Los uniformes de cada época, tanto de los oficiales como el de la tropa, ¿no? El gorro cuartelero que llevaban algunos, el chambergo que llevaban otros. Bueno, en esto ya sé que hay mucha polémica, ¿no? Mucha gente dice que no había llegado el chambergo a esta carga, ¿no? Todavía. Pero bueno, yo tengo mis dudas. Y luego, por supuesto, conseguir los caballos y conseguir los recreadores que sepan montar a caballo. En este caso, la foto la realicé en Valencia, ¿no? En un picadero, con gente que monta de maravilla a caballo. La cuadra de los hermanos Esteban en Valencia. También son recreadores, hacen guerra de sucesión. Y en este caso, pues les llevé los uniformes y la silla de montar para que pudiésemos hacer esta sesión de fotos, ¿no?
lo mismo, esta imagen está fotografiado, cada soldado a caballo está fotografiado uno por uno, y luego hacer la composición. ¿Eh? Pero claro, tienen que saber cargar, tienen que saber ir a galope, tendido con una mano y hacer la carga del sable con la otra. No todo es Photoshop y no todo son nuevas tecnologías, ¿no? Hay mucho de lo que es una sesión de fotos al estilo clásico, ¿sí? Que es conseguir toda la ropa y conseguir a la gente que sepa hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Mm, Por eso os digo que las nuevas tecnologías son importantes, pero no son, por supuesto, el 80-90% de lo que es el trabajo este que realizo es documentación y es fotografía real. ¿Eh? No me puedo inventar digitalmente a un tío montado a caballo. Eh, se puede hacer, evidentemente, porque de hecho hay gente que hace ilustración digital y puede hacer esto de maravilla. Pero bueno, esto es fotografía y cuando las ves en una exposición, cuando ves esta foto en gran formato expuesto y te acercas, te das cuenta de que es foto, porque se ve la textura de la barba, vamos, de los personajes. Procuro que tengan muchísima calidad, y esto es imprescindible, ¿no? A la hora de hacer mi trabajo. Esta fotografía, por ejemplo, es de la Guerra Civil, en una recreación que se hace en Fayón. Este es el desembarco que hacen las tropas republicanas en la batalla del Ebro. Y para eso necesitamos las barcas, necesitamos el río Ebro, necesitamos los soldados que se caen al agua, que desembarcan, necesitamos cañonazos que ocurren también, ¿no? Hay cosas que no te puedes inventar. Y luego, otra de las cosas que realizo son recreaciones históricas con militares actuales, ¿no? Entonces, para ello necesitamos pues, los vehículos de la época. En este caso, esta fotografía es de la batalla de Nayaf, en Irak, y en esta foto necesitábamos el BMR este, que ahora mismo los están retirando ya del ejército, y fue bastante complicado conseguir un BMR que, que estuviese en condiciones, ¿no? Y que tuviese la configuración del 2004, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? No es lo mismo un BMR del 2004 que actual, ¿no? Entonces necesitábamos esta configuración del vehículo. Y luego otra cosa muy importante es conseguir los uniformes del 2004 de las tropas españolas que llevaban en Irak. Por suerte, todavía se conservaban algunos uniformes antiguos, y todavía se conservaban algunos chalecos antifragmentación, como los que llevan los soldados. Esta equipación ya no se lleva actualmente, ¿no? Entonces hubo que hacer un esfuerzo por recopilar todo este tipo de utensilios para la foto. Y lo mismo, o sea, eh, es muy importante el Photoshop y es muy importante la fotografía digital, pero necesitamos esos uniformes, necesitamos esos cascos, necesitamos el uniforme que lleva este soldado herido, que es un soldado salvadoreño, ¿no? Que es lo que ocurrió en esa batalla de Nayaf y lo que recoge esta imagen, ¿no? Para la gente que no sepa lo que ocurrió, bueno, pues es que el ejército español tuvo que salir con los BMRs en mitad de una refriega, para ir a rescatar a unos soldados salvadoreños que se encontraban en un sitio que no podían salir de ahí, ¿no? Había heridos, había algún muerto, y entonces los soldados españoles arriesgaron sus vidas por recoger a estos soldados que eran aliados, ¿no? Entonces, esto es lo que he querido recrear en esta imagen. Y estos son militares de verdad, incluso estos dos primeros que llevan la camilla, eh, participaron en la acción real. Estuvieron en el 2004, estuvieron en esta acción en Nayar, ¿no? Entonces es importantísimo también hablar mucho con la gente que ha estado allí, ¿no? Para que te diga cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Esto, eh, había soldados apuntando en posiciones tácticas antes de decir, no, no, porque ya estábamos en una zona segura cuando habíamos llegado, cuando llegaron los BMRs, entonces aquí lo único que hacíamos era descargar a los heridos, ¿no? Bueno, cargarlos en este caso en los BMRs para luego descargarlos en otro sitio, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? A la hora de realizar la imagen.
En este caso pasa exactamente igual. Esto es en Afganistán, en el 2010, son militares de verdad y en este caso es el uniforme que se llevaba en Afganistán en el 2010, que difiere, ¿no? Del que se llevaba en el 2004 en Irak. El tipo de camuflaje es totalmente diferente. También son soldados que están recreando una acción. ¿Eh? No son recreadores como lo que teníamos habitual ver en cualquier recreación, ¿no? Son militares, pero están recreando. ¿Eh? Y luego tengo otro tipo de fotografías que es esto, por ejemplo, en Líbano, es una misión de la ONU, están patrullando la Blue Line, que es una frontera arbitraria, ¿no? Que ha creado Naciones Unidas para que los israelíes y los libaneses pues, no entren en combate, ¿no? Esto es una carretera que se patrulla habitualmente, en este caso en la zona que estamos, en Marjayú, está patrullada por el ejército español, ¿no? Hay también, es una misión de Naciones Unidas, en la base hay militares de muchos países, ¿no? Pero en esta zona es la que patrullan los españoles. Y como veis está rodeado de campos de minas por un lado y por otro. Bueno, esto es real, o sea, esto no es una recreación. ¿Eh? Entonces, en este caso son militares haciendo su trabajo. ¿Eh? Esto es exactamente igual, son militares de la BRIPAC, de la tercera bandera de Ortiz de Zárate, y son de la brigada paracaidista. Para eso pues me tengo que ir de misión o me tengo que ir de maniobras y fotografiar en diferentes posiciones a los soldados y que la cosa sea lo más real posible. Bueno, porque no es que sea lo más real posible, porque esto ya es real, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no están estos soldados, es muy difícil pillarlos a todos a la vez en diferentes acciones, ¿no? Lo que voy es haciendo instantáneas de lo que sucede en las maniobras y con ello, pues, hacer una composición también. Y esta es la última de las imágenes, que esto sí que es prácticamente tal cual ocurren los hechos, que son unas maniobras de la OTAN en Letonia, ¿no? Y son maniobras con fuego real que se realizaron allí, que están continuamente de maniobras, ¿no? Entonces yo lo que voy es empotrado en esta unidad, es el regimiento Saboya, ¿no? Y entonces lo que voy es fotografiando todo lo que sucede, ¿no? Entonces con lo que sucede, pues recreo esto. ¿Eh? Podría hablar ahora mismo también de mi próximo trabajo, ¿no? Mi próximo trabajo, que también, la verdad es que me he metido en una cosa muy complicada, ¿no? Porque es mi próximo libro. Bueno, estas imágenes, casi todas las que habéis visto hasta ahora, aparecen en mi último libro, que se llama Soldados, que es la historia de España, desde principios pues eso, desde la conquista de México hasta nuestros días, con textos de Daniel Aquillué. Es un libro que he realizado con Despertaferro Ediciones, y muchas de estas imágenes forman parte de ese libro último. Y mi último libro que estoy haciendo ahora, llevo ya un año y pico realizando el libro, es estas imágenes que os voy a enseñar ahora, ¿no? Eh, También tiro de recreadores, por supuesto. En este caso es un libro sobre la Armada Española en el siglo XVIII. Me he metido en un fregado de mucho cuidado porque, claro, no hay recreaciones del siglo XVIII de la Armada, ¿no? Sí que hay del siglo XVIII, hay guerra de sucesión, y guerra cuádruple alianza, por ejemplo, se hacen recreaciones, pero no se hacen sobre la Armada, ¿no? Y la Armada necesito barcos, necesito marinos, necesito infantería de marina, necesito artillería de marina, necesito mucho marinero civil, que es lo que había realmente en los barcos también. La marinería era todo civil. Bueno, y empezamos pues con esta imagen, ¿no? Queremos empezar el libro desde que se plantea el proyecto de construcción de un barco, que es este caso, ¿no? Con los planos por el suelo, una maqueta, que se realizaban maquetas de cómo iba a ser el plano. Bueno, intentaban convencer, pues, a los diferentes armadores para que pusiesen el dinero para realizar el navío, ¿no? Y bueno, seguimos también con imágenes de cómo
se cortaba la madera en los bosques que tenía la Armada, ¿no? Esto es una de las imágenes que tengo a medio hacer. Os enseño esto para que veáis un poco cómo realizo mi trabajo, ¿no? Ahora tendré que sustituir a todos estos personajes por personajes del siglo XVIII. Seguimos con la construcción de un navío, ¿no? En este caso en Cartagena, ¿eh? Y queremos reflejar un poco todos los aspectos, ¿no? Del libro. En este caso he recreado esta imagen también del interior de un barco cuando se hacen reparaciones, ¿no? Porque ha entrado una vía de agua. Esta imagen está tomada en el mar, una foto nocturna, ¿no? Tomada en el mar aquí en San Sebastián, que es donde vivo, con recreadores de Orgullo Histórico, una agrupación de recreadores de aquí de la ciudad. Y luego lo que he hecho es colocarlos en otra foto que tenía del interior de un navío, ¿no? Una foto. Entonces lo que he hecho es fusionar mediante Photoshop esas dos imágenes, ¿no? Seguimos también con un desastre, por ejemplo. Una de las cosas que ocurría es que embarrancaban muchos barcos en las orillas, en rocas y tal. Entonces, cómo se hacía el rescate, ¿no? de los marinos o de los soldados que hubiesen en ese caso. ¿Eh? Esto también son, en este caso es lo que decía, ¿no? Coloco una foto de mis archivos que tengo sobre cielos diferentes, ¿eh? Y este barco es un barco que fotografiaba en Barcelona, es el Göteborg, ¿no? Entonces le he puesto velas rotas y tal. Entonces, estas olas también he tenido que fotografiar, ¿eh? O sea, que para que veáis un poco que no son solo tecnología, sino que también hay que fotografiar lo que sucede, ¿no? en la imagen. En este caso también sí que lo que me permite es cambiar los colores de los uniformes, por ejemplo. ¿Eh? En este caso, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo este es un chaval que he fotografiado en una recreación en Almansa, ¿no? Me gustaba ese uniforme que llevaba, me gustaba la cara del chaval, ¿no? Y un chavalito joven, que es que, claro, en esa imagen lo que hago es hablar de los guardiamarinas, ¿no? Los guardiamarinas eran chavales muy jóvenes, eran niños que entraban en la Armada con el fin de prepararse como oficiales. Entonces, este chaval me iba perfecto. Aquí le tuve que cambiar los colores de la casaca, ¿no? Documentándome para... Primero me documenté para ver cómo era la casaca que se llevaba en 1740 o en 1730 que llevaban los guardiamarinas, los chavalitos estos, ¿no? Entonces hay grabados, hay pinturas de la época y sobre todo con pinturas de la época me permite documentarme, ¿no? De cómo era realmente los uniformes. Para que veáis, bueno, pues tengo aquí un montón de archivos de documentación, ¿no? Que me permiten, pues, un poco saber en cada momento del siglo XVIII cómo eran los uniformes, ¿no? Cómo eran los galones que llevaban en las mangas, y según si era capitán general, teniente general o brigadier o capitán de navío. Eso es importantísimo porque si una foto de las mías la ve un marino actual, se va a dar cuenta, ¿no? De que no es correcto lo que aparece en la imagen, ¿no? Entonces es muy importante documentarse bien, ¿no? La evolución de las casacas, desde 1717 hasta 1802, por ejemplo, o 1795. La Real Armada en 1740. Bueno, pues aquí se ve un poco archivos que tengo innumerables de uniformes de cada época, de cómo cuadros reales. ¿Veis? Esto es muy importante, ¿no? Porque este es un soldado de infantería de marina 1790 y esto es una imagen de la época, ¿no? Esto es, para mí, esto es oro molido. Entonces, aquí se puede ver cómo era los guardiamarinas en 1757, ¿eh?
y con este uniforme es el que he querido recrear. Aparece aquí. ¿Vale? Entonces estos guardiamarinas son como aparecen en ese grabado. Como veis, el crear el ambiente dentro de lo que es una batalla, dentro del interior de un navío, con toda la pólvora y la oscuridad que había, la luz que entraba, bueno, pues esto lo tengo que recrear digitalmente. ¿Eh? Mm, Crear esos humos, ese ambiente sofocante, manchar digitalmente a los marinos, ¿no? Porque la pólvora negra mancha mucho, ¿no? El sudor, todo eso es muy importante a la hora de recrear. Y luego, por ejemplo, estas explosiones sí que están recreadas digitalmente, pero la posición de los soldados es real. Vamos, esto es una sesión de fotos en las que yo les digo a los recreadores, pues tírate de esta manera, tírate hacia aquí. Claro, les hago hacer todas estas posiciones que luego me van a ir bien. Esta es una de las imágenes que más me ha costado realizar, ¿no? Que es un naufragio dentro de una batalla naval, ¿no? No era habitual que los barcos se hundiesen en las batallas navales, pese a que tenemos esa imagen y esa idea de las películas y sobre todo del cine, ¿no? Pero sí que alguna vez podía explotar un barco y venirse a pique, ¿no? En este caso es un hecho que ocurrió en la batalla de San Vicente, que es un barco español que le entró una bala hasta la Santa Bárbara, que es donde la Santa Bárbara es el lugar donde se almacena toda la pólvora y toda la munición, ¿no? Y en este caso una bala de cañón llegó a la Santa Bárbara y el barco explotó, ¿no? Entonces es un poco lo que los restos del naufragio, junto con los montones de marinos que intentaban salvar su vida, como podían agarrándose a cualquiera de las cosas que estuviesen flotando, ¿no? En este caso es la cofa de un navío español. Esta cofa la he fotografiado en Francia hace poco porque me fui a hacer fotos de una fragata, el Hermión, y estaba en dique seco y entonces tenía todos estos aparejos desmontados en tierra. Entonces, lo que hice es fotografiarla y colocarla aquí metida en el mar, ¿no? Este mar también lo he fotografiado yo, son como 10 instantáneas de olas y de mar y de diferentes eh, texturas de mar con olas, ¿no? Entonces he fotografiado este mar para recrear esto y todos los barcos que hay detrás son fotografiados por mí también. Y aquí está el Hermión, está el Göteborg, está el Standard, es un navío ruso, el Göteborg es un navío sueco que lo fotografié en Barcelona hace poco. Me he ido a Normandía, a Rouen, que hay un encuentro que se hace cada 4 años de navíos históricos. Entonces me he ido a realizar archivos, ¿no? Entonces, todos estos barcos también los he fotografiado y los he colocado aquí haciendo una batalla naval, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que el viento tenga un sentido, ¿no? Que el viento les esté dando a los barcos como tienen que darles, ¿no? O que los barcos se comporten como si el viento viniese de un lado, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta porque alguien que es marino se va a dar cuenta que las velas no están hinchadas hacia un lado o, o que no se comportan de esa manera, ¿no? Y luego, por supuesto, también que la luz que incide en los barcos también le venga de un lado. Para eso, bueno, por eso fue tan complicada hacer esta foto, ¿no? Porque tiene que guardar toda una coherencia. Y luego, por supuesto, que el orden de batalla, el barco inglés o los barcos ingleses estén donde tienen que estar, los españoles en donde tienen que estar, ¿no? Tiene que guardar cierta lógica y cierta coherencia. Porque cuando tú ves la imagen, ya puedes hay cosas que se te pueden pasar, ¿no? Pero yo las imágenes no las hago solo para el público en general, sino también siempre que realizo una imagen tengo en cuenta que va a haber un experto que se va a dar cuenta del fallo si no está bien hecho, ¿no?
Me pasa mucho con los fusiles, los fusiles, por ejemplo, en Guerra Civil o en Segunda Guerra Mundial, que tienen que ser el Mauser de la época, sí o sí, ¿no? Siempre hay alguno que controla mucho de armamento y te puede decir, pues el Mauser que se llevaba en la guerra de Cuba y que has puesto en la foto, pues no es el correcto, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Luego, eh, estas imágenes todavía las tengo en mi ordenador, no las ha visto prácticamente nadie. Estoy haciendo aquí como una especie de primicia, ¿no? Porque a mí lo que me gusta mucho es cuando tengo una imagen, eh, colgarla en las redes sociales, ¿no? Porque, a ver, a mí me gusta que mi trabajo se vea, pero no solo que se vea mi trabajo, sino que se vea también el trabajo de los recreadores que hay detrás, ¿no? De cada una de mis fotos. Eh, Voy a pasar otra vez a las fotos de la exposición. ¿Eh? Vale. Lo que os estaba diciendo, a mí me gusta no solo que se vea mi trabajo, sino poner en valor el trabajo de los recreadores que me ayudan a realizar estas imágenes, ¿no? Eh, yo sin ellos no soy nadie, o sea, yo sin la recreación y sin su permiso para salir en mis imágenes y y su trabajo de documentación que hay detrás de cada armadura que llevan o cada ropa que llevan, yo no soy absolutamente nadie. Yo confío muchísimo en los recreadores, sobre todo en los que más controlan, ¿eh? Y yo me fío mucho de ellos. Y lo que os decía, me gusta que el trabajo, tanto el mío como el de ellos, se vea reflejado en las redes sociales. Por eso es muy importante, en este caso, estamos hablando de nuevas tecnologías, las redes sociales es una cosa que antes no teníamos los fotógrafos, ¿no? Y es una manera de enseñar nuestro trabajo y de poner en valor no solo nuestro trabajo, como os digo, sino el trabajo de los recreadores. Están surgiendo también ahora mismo, que también hay que ponerse muy al día, ¿no? Nuevas redes sociales. En este caso, TikTok, por ejemplo, ha salido pegando muy fuerte. Y yo, por ejemplo, no es una red social que utilice porque me parece que la manera de mostrar tu trabajo en TikTok no es solamente enseñar el trabajo final, sino, por ejemplo, hacer un vídeo corto, por ejemplo, de cómo realizo una sesión de fotos o un vídeo corto de una recreación, ¿no? Eh, mm, Me gustaría empezar a hacer ese tipo de cosas también, de grabar vídeos de cómo se realizan las fotos para que la gente un poco también entienda qué hay detrás de un trabajo de estos, ¿no? Y en eso estamos ahora un poco, ¿no? Precisamente intentando hacer vídeos cortos de no solo de la sesión de fotos, sino del trabajo de la recreación, ¿no? Y de dónde se sacan las imágenes para poder hacer esto y luego de enseñar a la gente en general que es una recreación histórica, ¿no?
las recreaciones históricas muchas veces se realizan en lugares históricos, ¿no? Que son, a veces no hay que retocar absolutamente nada en las fotos, pero muchas veces se realizan en sitios que son del siglo XXI, ¿no? Pueden aparecer rótulos de comercios actuales, incluso a veces puede salir algún coche, entonces eso en mis fotos, claro, no se ve porque procuro solo sacar al personaje, pero cuando haces un vídeo de la época, un vídeo de la recreación, sí que salen ese trasfondo de anacronismos, ¿no? Del siglo XXI. Y entonces es muy complicado hacer un vídeo para TikTok o para las redes sociales o incluso para un documental y que no salga nada detrás anacrónico, ¿no? Que no salga un edificio de actual, que no salgan antenas de televisión o que no salga cosas de esas, ¿no? Sé que hay maneras a la hora de realizar un vídeo, de la edición de un vídeo, de intentar borrar todas esas cosas, pero claro, es mucho más complicado en vídeo que en imagen, ¿no? Yo en imagen sí que puedo quitar absolutamente todo lo que me molesta, ¿eh? Pero en vídeo es muy complicado. Y, y bueno, esto es un poco lo que hago, mi trabajo y para resumir un poco, tiro de recreaciones, hago las fotos como se hacían hace 100 años o hace 50 años, ¿no? Como cuando empecé yo a trabajar hace 30, ¿no? Las instantáneas y lo que no cambia es el ojo del fotógrafo, y el saber captar la esencia un poco de lo que está ocurriendo delante tuya, pero sí que ayudado de la red de la nueva tecnología, del Photoshop, de otros programas, del Adobe Camera Raw, de un montón de programas que utilizo, el poder realizar estas imágenes, ¿no? Y darle este ambiente un poco para trasladarnos a la época en la que estábamos viviendo. Hombre, yo realmente que lo que va a marcar la diferencia en las nuevas tecnologías, por lo menos de momento, porque luego esto cuando lleve 10 años, imagino que será Claro, claro, una brutalidad, claro, ¿no? exacto. Es que ahora mismo es muy primitivo, pero que dentro de 10 años va a ser algo Pues increíble imagínate, y esto va a tendremos que evolucionar, estar ahí dentro, ¿no? claro, Tenemos que claro, seguir utilizando y bueno, ya pues eso, las nuevas generaciones será su sí, entorno natural, ¿no? Serán nativos de sí. todo eso y nosotros pues tendremos que ir adaptándonos poco a poco. Sí, lo que te iba a decir es que realmente lo que va a marcar la diferencia, o por lo menos lo digo, de momento, va a ser la documentación, ¿no? Que hay detrás de cada imagen. Porque igual tú le puedes decir a la inteligencia artificial, como yo veo muchas cosas, una batalla naval, por ejemplo, o una Sí, batalla de los tercios, ¿no? Igual te lo va a hacer, pero la documentación que hay detrás, el tipo de banderas que se usaban, el cómo claro, eran las banderas, el cómo era el claro. armamento, el cómo era... Siempre eh, tiene que haber una... claro, la moda que había a finales del 16 no es la misma que hay a mediados de Claro, la batalla de Rocroi, por ejemplo. El tipo de vestimenta cambia. Y, a ver, claro. yo eso lo tengo muy en cuenta a la hora de hacer mis fotos, Claro, ¿no? y eso, pues Pero bueno, no sé si, mucho. si también se podrá tener en cuenta en este sentido, supongo, ¿no? Pues Porque también, seguramente lo que te digo, que dentro de 10 años sí que se claro, podrá tener en cuenta, ¿no? exacto. Claro, entonces, Bueno, ahora mismo, pues eso le falta bastante. sí, Y yo creo que siempre al final tiene que haber esa creatividad humana, ¿no? Bueno, claro, pues no sé, que va más pero, allá de lo que te pueda generar, ¿no? claro. Una máquina. Al final estás tú Pero también detrás. seguramente le podrás decir, hazme una foto estilo Ferrer Dalmau, hazme un cuadro Ferrer Dalmau, ¿no? Y Sí, entonces te va a hacer ese cuadro con ese estilo. sí, ¿Eh? O exacto. igual dentro de 10 años, hazme una foto estilo Jordi Bru, pues igual te hace una foto estilo Jordi Pues Bru. sí, Y yo me exactamente. quedo sin trabajo. No Bueno, lo pues sé. no, no Pero creo. bueno, al final, bueno, yo creo que esto ha pasado siempre en la historia del arte, Exacto, vamos. exacto, es un paso Esto ha más, pasado pero que siempre. siempre ha sido así. Entonces, Eh, bueno, detrás está el ser humano y hasta que eh, nos dejen. el, el cine no acabó con la pintura, Exacto, ni con la escultura. La televisión no ha acabado con el cine. Estoy
la fotografía no ha acabado con la pintura. Son dos cosas diferentes, ¿no? Exacto. Y yo creo que la inteligencia artificial no va a acabar con los creadores o con la gente que hace no, al creación contrario, artística. yo creo que será pues eso, una herramienta más muy potente y muy poderosa y habrá que saber usarla, obviamente. Eso quiero pensar. Eso pensamos, eso esperamos. Eso quiero Bueno, pensar. pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, Ha sido muchísimas gracias a ti. muy interesante. Venga, Bueno, gracias. Hasta luego.